Bendiciones amigos, bienvenidos a un capítulo más de la Parada 205 conversando de Dios entre amigos. Así es, pueden seguirnos en nuestras redes como en Facebook, en Ministerio Apostólico Restauración y también en YouTube como MAP Restauración. Así es, en esta noche tenemos un programa muy especial, así que le animamos a que no se muevan de sus asientos y que sean partícipes de este hermoso tiempo de bendición. Hoy, bueno, tenemos nuevamente aquí a nuestro pastor en esa noche, que para nosotros siempre es un privilegio poder aprender de Dios a través de la vida de nuestro pastor, y pues le damos la bienvenida una vez más a este hermoso tiempo. Amén. Gracias María, gracias Cari, gracias Braulio. Gracias a usted, pastor, por esta oportunidad que se nos da para poder transmitir a través de estos medios, bueno, de las redes sociales, lo que Dios nos ha permitido aprender y experimentar, lo que Él es realmente para la vida de cada uno de los que creen en Él. Y también es lo que significa Dios para nuestras vidas, amén. En esta noche estaremos abordando un tema muy especial, y creo que va a ser de mucha bendición para todos los que nos miran a través de este medio. Estaremos hablando sobre la voluntad de Dios en nuestra vida, la voluntad perfecta de Dios. Amén, es un tema que creo que como cristianos deberíamos tener bien presente, amén, porque yo creo que la mayoría de nosotros que conocemos a Dios siempre nos hemos preguntado o nos preguntamos a menudo cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Cuál es el propósito con el que estamos aquí? Entonces, pues bueno, vamos a ahondar un poquito más en este tema con nuestro pastor aquí, que como lo vuelvo a repetir, hemos aprendido mucho en todos estos segmentos, amén. Y hoy también vamos a poder compartir este tema de mucha importancia. Claro, así es. Pastor, háblenos acerca sobre la voluntad que tiene Dios con cada uno de nosotros. Bien, la voluntad de Dios. A veces los cristianos preguntamos, he escuchado muchos casos, muchas personas decir, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Verdad? Esa es una pregunta que creo que se han hecho todos los cristianos de todas las épocas de la historia del cristianismo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vamos a la Escritura. La palabra del Señor dice que la voluntad de Dios primero es nuestra santificación. Nuestra Amén. Santificación. Cuando Dios está interesado en que nosotros nos santifiquemos. Tenemos la ayuda de la Escritura para santificarnos. Tenemos la ayuda también de la oración para santificarnos. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo y tenemos también la ayuda de nuestros líderes principales que nos instruyen, que nos dan a conocer cuál es la voluntad de Dios. No podemos nosotros, hermanos, comprender la voluntad de Dios si no leemos la Biblia, si no oramos, si no asistimos regularmente a una iglesia. Y es por eso que ustedes, mucha gente confundida, porque no saben cuál es la voluntad de Dios. Es como cuando hay gente que dice, yo quiero agradar a Dios, y buscan, por ejemplo, que no hay que hacer esto, entran en un cuadro de prohibiciones, porque quieren agradar a Dios, pero no es así. La Biblia dice la única manera de agradar a Dios, según la Escritura, que está en Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Le cojo este versículo como un ejemplo, porque estamos hablando de cuál es la voluntad de Dios. Lo primero, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Recordemos que Él es santo y también nosotros tenemos que esforzarnos por vivir una vida de santidad. Amén. A lo largo de nuestra vida hemos experimentado muchos capítulos, y cuando empezamos en este camino hay muchas veces que nos dicen, esta es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es esta, pero ¿cómo podemos ahondar? ¿Cómo podemos conocer cuándo realmente es la voluntad de Dios en nuestras vidas? Vuelvo y repito, Braulio, si usted va al libro de Romanos, dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Te acabo de decir que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Eso quiere Dios. Eso quiere Dios de nosotros. Eso le agrada a Dios. Amén. ¿No es cierto? Ahora dice, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Ahora yo te pregunto, o les pregunto a ustedes, ¿de qué perfección está hablando ahí Dios?
¿Acaso está hablando de la perfección del mundo, de la perfección? No, no. Aquí está hablando Dios de la perfección divina. Si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios a profundidad, tenemos que esforzarnos por conocerlo. Mira lo que dice el libro de Job en el primer capítulo. Dice el Señor que Job era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. No es que Job era perfecto como Dios, pero él entendió la perfección divina. Él sabía que su vida tenía que ser santa. Por ejemplo, dice que todos los días, la semana, hacía su hijo fiestas, pero sucede que él había reservado un día para ofrecerle al Señor sacrificio, para llevarlos a sus hijos al arrepentimiento, porque él sabía que sus hijos habían hecho lo incorrecto, no se habían santificado. Cuando Dios le quiso hablar a Israel en muchas ocasiones, Dios le dijo a su líder, en el caso de Moisés, luego a Josué, le dijo él: santifica al pueblo porque yo voy a hablarles, yo les voy a bajar en la columna de nube, yo les voy a hablar directamente. Entonces ahí le daba a Moisés las reglas, cuál era la santificación, que se abstuvieran de todo pecado, porque Dios iba a descender. Dios quiere tener con nosotros una relación íntima, pero tiene que ser también, tenemos que, también poner nuestro corazón o disponer nuestro corazón para buscar la santificación, porque recordemos que Dios quiere con nosotros comunicarse. Para eso tenemos la oración. Ya en la oración le pedimos perdón a Dios. Señor, le decimos que nos enseñe a conocer que nos ayude a grabarnos en nuestro corazón sus palabras, que nos ayude a caminar en temor y reverencia delante del Señor, y todas esas cosas que llevan a la santificación a cada creyente. Amén. Amén. Entonces, la santificación es uno de los principios bíblicos para poder conocer la voluntad de Dios. Es lo básico. Lo básico. Lo básico, porque si nosotros no nos santificamos, ahí está en la Biblia, hay ejemplos hasta decir suficiente, ¿no? Por la razón de que, por ejemplo, cuando el pueblo de Dios se apartó, dejó la santificación, la presencia de Dios o la nube de Dios se elevó y los abandonó. Sin santificación no hay comunión. No podemos permanecer en el pecado. Por eso Pablo le dice a los romanos que pues perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Y Pablo le dice: no, en ninguna manera. Porque ya el que ha muerto el pecado no puede vivir nuevamente en el pecado. Porque Dios es el que santifica a su pueblo para Él manifestarse en medio de los creyentes. Si tú te santificas, si yo me santifico, si todos nos santificamos en la santidad de Dios, estamos seguros, estoy sin lugar a equivocarme, de que Dios se va a manifestar de diferentes formas a cada uno de nosotros, porque Dios se manifiesta en la santificación. Bueno, sabemos que la voluntad de Dios para nuestras vidas es lo que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Ahora vamos a algo. ¿Cuáles son los beneficios de buscar la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que nosotros ganamos al buscar la voluntad de Dios, pastor? Verá, Braulio, cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios, que sabemos que es la santificación, entonces podemos servir a Dios con nuestros dones, con nuestros talentos que Dios nos da. ¿Sabe por qué razón? Porque mire, siempre he escuchado decir de algunos predicadores, y es una gran verdad, Dios para servirse un vaso de agua o cualquier refresco, usted no se lo va a servir en un vaso sucio. Amén. Tiene que ser un vaso que esté Limpio. El momento en que nosotros nos limpiamos, nos santificamos, entonces somos ese vaso o ese instrumento útil a Dios para su servicio. Ahora, yo tengo una pregunta. Sí. Ya, dentro del servicio, estamos haciendo la voluntad de Dios, pero si dentro del servicio, haciendo la voluntad de Dios, nos equivocamos, ¿también fue la voluntad de Dios? No, vayamos por partes. Yo sé que Dios tiene control de todo, nada se escapa ante sus ojos, a sus oídos, nada, eso lo tenemos en claro, todo. Amén. Pero de que tú te vas a equivocar y yo me voy a equivocar en el servicio, eso es inevitable. Aleluya. Los grandes hombres bíblicos como Moisés, como Pablo, como Pedro, bueno, Pablo no habla que se ha equivocado, el caso de Pedro, el caso de algunos hombres, el caso de David, Elías, Moisés se enojó. Bueno, hasta Moisés se enojó, ¿no? Ellos fallaron
en esa forma, en el servicio, se enojaron, otros vueltas actuaron de otra manera o de diferentes maneras. Pero eso no nos da digamos, no nos abre la puerta para permanecer en ese estado. Usted conoce bien la historia de David, pues él cometió un error y luego él se rectificó, porque en el Salmo 51 él pide misericordia, que lávame con sopo y más blanco, bueno, todo ese asunto que lo conocemos en el Salmo 51. Ahora, eso no nos da la puerta para nosotros permanecer en una actitud pecaminosa, de que equivocar, nos vamos a equivocar. Si usted ha leído Eclesiastés 7:20, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero no vamos a permanecer en ese estado de O sea, de pero pecado. tampoco es pretexto, ¿no? No, Tampoco no es pretexto. no es pretexto. Esa Claro, no es la voluntad de claro. Dios. Ahora, y tampoco ir al pecado tampoco no es la voluntad de Dios, porque Dios nos exhorta en el libro de los Hebreos capítulo 2 y en algunos capítulos a tener mucho cuidado de no caer en el pecado. Sí, porque ya después pues no podemos llevar nuevamente a Cristo a vituperio, ese asunto no se puede hacer. Entonces no vamos a permanecer en el pecado. Dios es un Dios de misericordia, un Dios de oportunidad, pero tampoco vamos a abusar o pecar, como dice Hebreos 10:26, deliberadamente. No estoy diciendo a los que nos están escuchando que vayan a pecar, que Dios les perdona. No, yo no estoy insinuando eso. Estoy diciendo que como humanos nos vamos a equivocar en nuestro servicio. Yo me he equivocado. Y yo le he dicho, Señor, yo me he equivocado como líder, como pastor, como papá y hasta como esposo, me he equivocado. Pero bendito sea el Señor que tenemos un Dios que nos hace reflexionar. Nos sentimos mal cuando a veces soltamos una palabra. A veces en nuestro servicio nos podemos equivocar. Y yo creo que en cada servicio siempre sale una palabra que no es la correcta, ¿no es cierto? Y en eso los líderes tenemos que tener mucho cuidado porque con una palabra podemos también destruir a una persona, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces eso no es el pretexto para dejar de servir, porque hay mucha gente que coge como pretexto, yo soy débil, por lo tanto esto creo que no es para mí, Dios se equivocó al elegir. Porque a veces, bueno, creo que alguien que está sirviendo está bien sirviendo y de repente cometió un error. Y yo creo que por la mente se le pasa, Dios se equivocó conmigo, no es conmigo el asunto, pero Dios es claro y no se equivoca, en ningún momento se equivoca. Es que mira, vuelvo y repito, tocamos algo en el primer punto. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Yo le dije que para santificarnos necesitamos leer la palabra, conocer la Escritura, necesitamos orar, necesitamos buscar la presencia de Dios, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. Ahora, vamos al libro de Filipenses capítulo 3 nomás. Vamos a hablar de algo que Pablo dijo. Perfectos no somos. Pablo dice, ciertamente una cosa yo hago, olvidando lo que queda atrás. Hablábamos sobre si hoy fallaste, mañana no puedes volver a caer en lo mismo. Como siempre decimos, no podemos tropezar dos veces en la misma piedra, porque si nos tropezamos, la una nos caímos, la otra nos podemos desbaratar. Y si nos tropezamos por tercera vez, ya es culpa nuestra. Ya, claro, porque por ya no ejemplo, es un error ya. Claro, exacto. Mire, recuerde que en los caminos del Señor también sirve la experiencia. Sirve la experiencia. Por ejemplo, en estos 21 pico de años, 21 años que tenemos pastoreando, como dije anteriormente, hemos cometido muchos errores. Pero la experiencia nos ha enseñado, ¿no es cierto? Nos ha enseñado que hay cosas que no se pueden hacer, hay cosas que no se deben de efectuar tanto dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, porque hay cosas que no se ajustan a la voluntad de Dios, en este caso sería, ¿no? Entonces, y como decía María del Carmen, una pregunta extra cámara, decía que a veces el enemigo puede usar esto como para hacernos desanimar y desalentar. El hecho de que no te salgan las cosas bien dentro de un programa que tú hagas no significa de que no fue la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue, porque me imagino que oramos, me imagino que consultamos con nuestros líderes para llevar un programa adelante. Lo llevamos a oración, lo llevamos a ayuno, lo presentamos a Dios. Entonces, luego le damos marcha a ese proyecto o a ese programa. Pero también no debemos ignorar, como dijo Pablo, las maquinaciones del diablo
Porque cuando Dios siempre se va a glorificar en algo o en alguien, el enemigo siempre también se va a mover. Recuerde que la iglesia debe entender que la voluntad de Dios es nuestra santificación, pero también está el tentador a tu lado donde te dice, no, disfruta, mira la oportunidad, mira esta puerta abierta. Mira, veamos Mateo capítulo 4 para ser más claro. La tentación de Jesús en 3 ocasiones. Mira, la voluntad de Dios es que uno coma bien, pero Amén. había un proyecto, un programa más que alimentar nuestro estómago. Entonces el diablo usó esa oportunidad para decirle a Jesús, si eres el Hijo de Dios, pues di que estas piedras se conviertan en pan. Y la respuesta divina fue, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios quiere que comamos pan, pero hay tiempo para todo. Entonces siempre debemos darnos cuenta que el enemigo siempre va a estar queriéndonos hacer confundir acerca de la voluntad de Dios. Y también otra cosa también, Braulio, y todos acá. A veces nosotros decimos, a veces la Biblia dice que no debemos tomar el nombre de Dios en vano, ¿no es cierto? Ese es un tema que muchas veces muchos cristianos se confunden. Por ejemplo, dice, voy a buscar un trabajo y ese trabajo fue la voluntad de Dios porque lo tuve. Pero pregunto, si ese trabajo te da tiempo para venir a la iglesia, si ese trabajo te da tiempo para buscar a Dios, porque si ese trabajo no te da tiempo para adorar a Dios y servir a Dios, no fue la voluntad de Dios. Y eso tenemos que tener en claro. Si te alejas del servicio, yo he visto gente que dejan abandonado el liderazgo y se van, y se olvidan. Y yo los he visto lamentablemente pues, terminar mal su carrera como cristiano. ¿Por qué razón? Porque se dejaron mover pues por otras cosas y no esperaron realmente la voluntad de Dios, el tiempo de Dios, porque Dios para todo tiene su tiempo, ¿no es cierto? Amén. Entonces en eso tenemos que ser claros. Pastor, una pregunta. Para hacer la voluntad de Dios, ¿cuáles serían los puntos claves o exactos? Por ejemplo, también digo, cuando queremos un trabajo y no lo tenemos, o también en la enfermedad, cuando hay enfermedad que nos llega, ¿es la voluntad de Dios? Verá, cojamos un ejemplo. En la religión tradicional dice que la voluntad de Dios es que vivas enfermo, porque ese es el plan de Dios y esa es la voluntad de Dios. Así lavas tus culpas, sí, bueno, sí. Ya. Porque así según eso purgas tus pecados. Purgas tus pecados y todo eso. Eso es antibíblico. No tiene nada de cristianismo ese tipo de apreciación. ¿Por qué razón? Vamos a la escritura. El libro de Isaías 53 dice el Señor en su palabra que Jesús murió no simplemente por ser un mártir, sino para que los que crean en Él tuvieran una esperanza. Por ejemplo, dice la palabra del Señor que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Que estemos enfermos o que estemos que seamos sanos? Sí, ¿Y qué pasa cuando vemos vueltas personas que conocemos de la palabra que están luchando con una enfermedad que a veces no tiene cura? Y nos preguntamos muchas veces, ¿esa es la voluntad de Dios? Que incluso hay casos de personas que han muerto y nosotros nos preguntamos, ¿y esa fue la voluntad de Dios? ¿Esa fue la voluntad de Dios? Verá, eso sí, eso tenemos también que dejarlo claro hoy. Mire, por ejemplo, el salmista dijo que le pidió a Dios que lo examine, ¿no es cierto? Que si no había en su corazón algo perverso o algo torcido, algo que no era de Dios. A veces nosotros podemos tener un ministerio grande, podemos tener una mega iglesia, pero alguna vez le hemos dicho, Señor, ¿estará bien lo que yo estoy haciendo? ¿Será correcto esto que estoy haciendo? Yo siempre les he enseñado a la iglesia que cuando Dios nos usa en un ministerio, haciendo un milagro, etcétera, es cuando tenemos que tener más cuidado. Porque recuerde que el poder a algunos los enceguece. Entonces, que no se vaya a cumplir en ningún cristiano, Dios no lo permita, de que lo que dice Mateo 7:21,
que Señor, en tu nombre hicimos milagros, Señor, así yo no te conozco. Yo creo firmemente y lo he de transmitir a los que quieran escuchar este mensaje, ¿no es cierto? Que somos sanos por las llagas de Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Segundo, tu pregunta, Karina, dijiste que a veces un empleo, ya creo que se los expliqué, ¿no? A veces la angustia, la necesidad, que es humano, no, así que no voy a decir que eso, o al que está en pecado mal le sucede, no, es humano. Como padres, si no tenemos un empleo, como padres no tenemos los recursos para llevar la alimentación a nuestros hijos, pagar sus necesidades, y nos preocupamos. Entonces le oramos a Dios: Señor, quiero un trabajo porque tengo que alimentar a mis hijos. Ahora bien, se te abre la puerta, conseguiste un trabajo. Y vuelvo, repito lo que dije antes a Braulio. Pero si ese trabajo a tú te aleja de Dios, entonces deséchalo, porque no fue la voluntad de Dios. Por eso el salmista dijo: pacientemente espere que Dios, Él se va a mover en su voluntad perfecta. Te va a dar un trabajo en el cual tú puedes servir a Dios. Te va a dar un trabajo que tú puedes venir a la iglesia. Puedes estar con lo más importante, que yo creo que es antes de la iglesia, con tu familia. Pero si ese trabajo a tú te aleja de tu familia, no es de Dios. Mira lo que a la gente a veces sucede. Coge y se va en busca de los sueños europeos, americanos. Sueño americano. Sí, los sueños americanos. Pero el precio que lo pagan, eso es lo terrible. La voluntad de Dios no es que tú abandones a tus hijos. No. La voluntad de Dios es que tú estés con ellos para instruirlos, para enseñarles. Porque mientras ellos estén bajo tu tutela, es deber del padre y de la madre instruirlos y hacerle conocer la voluntad de Dios. Pero mira lo que sucede: la gente se va, dejan a los niños ahí, los forran de dinero en muchos casos, y la vida espiritual de ese niño, de ese adolescente que quedó sin padre o sin madre. Y hay casos que se van todos los mayores y dejan. Esa no es la voluntad de Dios. Y lamentablemente terminan mal esos. Y lamentablemente hay mucha gente que se desapareció y nunca los encontraron. O sea que en lugar de cumplir el sueño americano, cumplió el sueño de... Se convirtió en pesadilla. Ahora, entonces se convirtió en una pesadilla. Hemos escuchado testimonios que hay gente que pierde un familiar, no saben nada, imagínense. Yo digo porque a veces nosotros nos movemos por la ambición, por la crisis, por la necesidad. Es cuando nosotros en estos momentos de crisis que quizás viva el país, es cuando Dios quiere mostrarnos que Él, a pesar que hay crisis en el país, hay inseguridad en el país, Dios quiere mostrarnos su poder para suplirnos y también para guardarnos. Esa es la voluntad de Dios. Pastor, entonces nosotros como cristianos tenemos que tener claro también que la voluntad de Dios no solo son momentos de alegría, sino que también dentro de la voluntad de Dios vienen y llegan momentos de dolor, de tristeza, ¿verdad? Yo creo que eso es para formarnos también, ¿sí o no, pastor? De verdad. Claro, es que verá, Braulio. Lo primero que va Dios quiere de nosotros nuestra santificación. Cuando entramos en ese proceso de la santificación, Dios molda nuestro carácter. Aleluya. Nuestro carácter. Ya, ese es el proceso, moldar nuestro carácter. Porque si este carácter del viejo hombre no es cambiado, no es transformado, entonces hay que desechar el indio que está dentro. Vamos a ser simplemente religiosos, ¿se entiende? Conocimiento pleno de la Escritura, pero no hay cambio. Entonces eso tenemos que ver. Ahora, como dijo aquí María, dijo María que los caminos del Señor, la voluntad de Dios no es color de rosa. En ninguna de la Escritura o de la parte de la Escritura Dios dice que es color de rosa, ¿no es cierto? O que no vamos a tener tribulación. Voy a coger las palabras que dijo Karina antes, la pregunta de ella, que si la voluntad de Dios es que estemos enfermos o que estemos sanos. Karina, nos vamos a enfermar. Eso es la naturaleza del cuerpo humano, ¿no es cierto? Gloria a Dios porque los que nunca se enferman y tienen una buena salud, que lo siga bendiciendo Dios, ¿sí o no? Pero de que nos va a dar la gripe, nos va a dar la gripe, ¿sí o no? Ahora, pero la providencia divina, la provisión divina para esa dolencia es Cristo, ¿no es cierto?
Ahora bien, acá mismo es lo mismo que dice María del Carmen, que no es todo color de rosa. Y tiene razón, porque Jesús nunca nos prometió que íbamos a tener una vida de color de rosa. En el mundo tendréis Y aflicción. quiero citar una cita, para los que nos escuchen pueden buscar su Biblia. En el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 33 en adelante, dice el Señor lo siguiente: en el mundo tendréis aflicción. ¿Quién lo dijo? Jesús. Pero Él nos llama a la reflexión y dice, pero confíen, Pero confía. yo he vencido al mundo. Y yo le decía antes, aconsejando a uno de mis hijos en la casa, esa es la garantía que tenemos del cielo, de que aunque estemos en tribulaciones, aunque estemos pasando una enfermedad, aunque estemos pasando una crisis, Mario, una crisis espiritual, a veces emocional, qué sé yo, tenemos la garantía de Dios de que, tranquilo, que Él está al tanto de todo. Yo he vencido al mundo. Confíen, yo he vencido. Y eso es lo relevante de esta enseñanza. Y yo le decía hoy a la escuela dominical, qué lindo es tener a Dios de nuestro lado, ¿no? Porque imagínense que si no tuviéramos a Dios, usted ve la gente afuera se ahoga en un vaso de agua, porque no tiene una religión, se ahoga en un vaso de agua porque cuando sufre una decepción amorosa, pues hay algunos hasta acá se toman hasta veneno, se suicidan, y todo ese asunto, van al alcohol, que es lo mismo, porque ir al alcohol es suicidarse lentamente, es como ese que usan los mosquitos para repeler los mosquitos, los mata el mosquito lento, así mismo el alcohol mata lento al que lo bebe. ¿Sí o no? Es un suicidio. El que consume droga, es un suicidio. Pero ahí viene, si el hombre o la mujer busca a Dios, entonces tiene esa ayuda, ¿no es cierto? Tiene esa fuerza y fortaleza para vencer la tribulación, para superar la crisis. Eso es lo relevante. No somos perfectos, vuelvo y repito. Usted y yo todos tenemos errores, todos, ¿no es cierto? Pero la diferencia es que si nos equivocamos, tenemos un Dios que nos perdona. Cuando somos sinceros, ¿no es cierto? Porque Él nos está conociendo, que Él sabe que a veces fallamos o a veces lo hacemos hasta sin sentido. Ya creo que hice mal. Señor, perdona, ¿sí o no? Pero a veces ya lo hacemos deliberadamente, que ese es otro tema que otro día lo podemos tratar, pecar deliberadamente. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos, Cari, que la voluntad de Dios es que estemos siempre sanos. Nos vamos a enfermar, sí, pero Cristo te va a sanar. Bueno, yo quiero entrar en algo. Bueno, creo que esto es muy importante y para los que nos están viendo, creo que también es muy interesante para ellos. La voluntad de Dios dentro del matrimonio. Y yo creo que si esperamos en Dios, Dios tiene preparado lo preciso, lo que es para ti, lo justo, lo que te va a servir de ayuda para ti, ¿no? O sea, en ese campo. Pastor. Verá, lo que he aprendido en estos 21 años de pastorado es, lo lamento, ¿no? Porque la mayoría no esperan la voluntad de Dios. Creo que no. Es por eso que hoy las estadísticas dicen que más se divorcian los cristianos que los que no conocen de Dios. Ya. Ahora, ¿por qué dice la estadística esto? Porque a veces el cristiano puede ser que se una a una mujer o la mujer a un varón por la apariencia física, ¿no es cierto? Porque le gusta, le atrae, etcétera, y es todas esas cosas. Bueno, ahora, esa no es la voluntad de Dios. Vamos a la historia bíblica. Dice la Biblia que cuando Samuel fue a ungir a David, Isaí, que era el padre de estos muchachos, llevó a los más guapos, a los más bonitos, y se los llevó. Y Samuel, como era un hombre, como todo hombre, ¿no? Él dijo, este es. Entonces Dios le hablaba, le dijo, no, ese no es. Ese no es. Yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón del hombre, dijo Dios. Y eso es lo que los cristianos a veces no, ya uno está casado, se olvidan, que se dejan llevar de la apariencia física. La Biblia dice que engañosa es la gracia y vana la hermosura. Por muy bonita que sea la mujer y por muy guapo que sea el hombre, con el tiempo
todo eso termina porque es vanidad. Entonces, en la mayoría de los matrimonios jóvenes que empiezan así, la mayoría por no decirlo, ¿por qué fracasan? Porque se dejaron llevar por las apariencias. No esperaron la voluntad de Dios. Y siempre nosotros debemos siempre tener en claro, sobre todo con los jóvenes. Yo siempre le digo a los jóvenes con los cuales he compartido, que tú te enamores no es un pecado, pero el pecado es que usted vaya a hacer lo que está prohibido en la Biblia. El enamoramiento, o sea, tener a la edad pues ya adulta, ya ser mayor de edad, no está prohibido en la Biblia. Dios no prohíbe que alguien se enamore o que alguien se case, al contrario, Dios promociona que el hombre no es bueno que esté solo, que el hombre tenga su compañera idónea y todo ese asunto. Ya Dios no lo prohíbe. Lo malo es, como vuelvo y repito, que a veces el cristiano no espera la voluntad de Dios, el tiempo de Dios, el Cairo de Dios, que dicen otros, ¿no? El tiempo de Dios. Entonces no esperan. Es ahí cuando viene el fracaso. Yo conozco parejas jóvenes que se han casado de 17, 18 años y cuando ya les nace el primer hijo, a los pocos tiempos comienzan a tener ya inconvenientes, ya no se comprende, y he escuchado así muchos casos que ya no le ama como antes, que ya perdió eso. Las apariencias. Por eso hay una canción por ahí que decía, secular, que decía, una cosa es querer y otra cosa es amar. No sé si la he escuchado. Entonces, ¿por qué? Porque el querer termina. Yo la quiero porque es bonita. Yo la quiero por esto y por el otro, o para esto y para el otro. Pero el amor, según la Escritura, nunca deja de ser. Y cuando ese amor viene de Dios, dura para siempre. Aleluya. Pastor, entonces en esa decisión personal hay que esperar el tiempo y la voluntad de Dios. Claro. ¿Verdad? Porque si uno se apresura al tiempo, puede ser que sea la voluntad, que sea la persona para ti, pero si uno se apresura en el tiempo, es lo mismo, pues, ¿no? Lo mismo que nada, o sea, no va a fluir como debería. Termina en fracaso. Termina en fracaso, ¿no? Claro. Por ejemplo, mire, volvemos al caso de Samuel, cuando él fue a ungir a David como rey. Ya, Samuel estaba observando por la apariencia física. Los hijos de Isaí eran muy hermosos de parecer, así dice la Escritura. Pero David era tenido en poco, porque quizás no tenía las cualidades físicas para gobernar una nación como Israel. Entonces pero Dios conocía su corazón, ¿no es cierto? Entonces Dios le dio a su pueblo un rey conforme a su corazón. Porque así dice la Biblia, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y esa palabrita quiero que se la grabe. Si usted es soltera o soltero, usted busque, si es mujer, busque un hombre que su corazón sea conforme al corazón de Dios. ¿Y sabe cómo es? El que hace la voluntad de Dios. Amén. El que busca la santificación. Ese es un hombre que tiene, o una mujer que tiene el corazón de Dios. Pero si usted ve pues que no busca de Dios, que no le interesa el ministerio, que solamente quiere carne, entonces te pasa tiempo ahí. El fracaso está asegurado. Porque la carne con el tiempo se guinda. Aleluya. Pastor, una pregunta. ¿Cómo nosotros debemos responder a la voluntad de Dios? Vamos al libro de Santiago. Santiago nos da nos trae una luz. Santiago dice, sométanse a Dios. Es el comienzo, sometiéndonos a Dios. Cuando nos sometemos a Dios, entonces, perdone la redundancia, ¿no? Cuando nos sometemos a Dios, el sometimiento a Dios hace que Dios se acerque y el diablo huya. ¿Es así o no es así? Entonces, ahí está la respuesta. Por eso les digo a ustedes, pues, que siempre me invitan a este tiempo. Siempre tenemos que, en todo, tener la Escritura. No podemos hacer nada sin Escritura. ¿Por qué razón? Porque la Escritura es la herramienta, la espada, con la cual podemos neutralizar todas las asechanzas, todo lo contrario a la voluntad de Dios. En los cultos,
en nuestra vida secular, en nuestra vida personal, en nuestra vida, en todo. Es la Escritura, ¿no es cierto? Y de esa forma, pues, respondemos a la voluntad de Dios. Pastor, sometiéndonos. otra pregunta. Cuando nosotros pedimos a Dios, nosotros le pedimos a Él que se haga la voluntad, en el momento que nosotros le pedimos eso, muchas veces nosotros tenemos que tomar la decisión de alejar de personas, o sea, de alejarnos de personas, de dejar trabajo, de muchas veces dejar lo que nosotros queremos. Claro, los que nos gusta, a veces, o sea, se nos hace difícil. Yo a veces le digo, Señor, yo quiero que hagas tu voluntad, no la mía. Pero así como dijo María también, que en medio de eso nada es color de rosa. A veces nosotros le pedimos la voluntad a Él, pero en medio de eso vienen pruebas y dificultades que nos ayudan a crecer espiritualmente. Vamos a la Biblia, o sea, más que la Biblia, ¿no? Dice en Mateo, en el libro de Mateo, que el Señor dijo, enseñó a sus discípulos el Padre Nuestro. Y en ese recital, en esa oración, Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, venga a tu reino, hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra, ¿no es cierto? Ahora bien, Él pedía la voluntad del Padre que se hiciese aquí, allá y acá también, en la tierra. Ahora va a ver. Y sucede que, como dijo Karina, no hace mucho que en su pregunta, ¿no? El hecho de que nosotros quisiéramos hacer la voluntad de Dios, pero a veces vienen los inconvenientes, ¿no es cierto? Es que tenemos que tener en claro, Karina, que nosotros no solamente somos espíritu, también somos carne y somos en espíritu, ¿no es cierto? Ahora, recordemos que siempre Dios nos habla por su espíritu, pero esta carne a veces le es duro creerle a Dios, ¿sí o no? Porque ya llega a las 11 de la mañana y todavía no vemos nada en la cocina. Ya. Entonces, Señor, ¿qué hago? ¿Voy a esperar o voy a la tienda de mi amiga y le digo que me haga un crédito de una lista de comida? Entonces, ahí está el asunto. Ahora, yo le hago un desafío a ustedes que todavía no han experimentado quizás esto. ¿Por qué no, por ejemplo, ya son las 11 y no hay nada todavía en la olla? ¿No es cierto? ¿Por qué no esperan hasta las 2 de la tarde? Y verá como ustedes van a ver la gloria de Dios. ¿Por qué razón le digo? Verá, miren, el Señor dijo que las aves del cielo que ellas no siembran ni guardan en granero, Él las alimenta. Y Él dice, Dios dice, que ustedes y cada uno de nosotros valemos mucho más. O sea, si ellas comen en un día sin haber sembrado y haber guardado en un granero, lógico que nosotros también vamos a comer. Pero vuelvo y repito, ahí viene la naturaleza humana, el raciocinio, que nosotros razonamos y decimos, Dios mío, pero ya son las 11 y todavía nada, Señor, ahora, ya mismo llegan mis hijos del colegio, a la escuela. Escúcheme, no te vas a acostar a dormir sin comer. Dios cuida de nosotros. Y esa confianza nunca la debemos quitar de nuestro Dios. Hemos pasado momentos duros, es muy verdad, pero dijo un hermano, cuando no hay que comer, pues ayuno. Pero porque si esa fue la voluntad de Dios que hoy ayune, ayunamos. Y luego Dios se va a encargar pues de suplirnos por lo que nos falta, ¿no? Tampoco vamos a decir, bueno, Dios me ha dejado, ¿qué pasa? Que no me escucha, no es que tengo hambre, ya son las 12 y no he comido. Entonces vamos a estar como los hebreos en el desierto, siendo renegando porque Dios no le daba carne. Eso no podemos hacer nosotros. Nosotros creemos que Dios es un Dios pues proveedor, creemos que Dios cuida de nosotros. Jesús lo dijo, nosotros no nos va a faltar nada. Él va a suplir todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Así que, Karina, estate tranquila. Amén. Aleluya, aleluya. Bueno, en conclusión, la voluntad de Dios es la santificación nuestra salvación. Amén. Amigos que nos escuchan, que nos miran por este medio, hemos ahondado en la voluntad de Dios. Si tú estás pasando por alguna situación, estás pasando por alguna necesidad, no te desesperes, que la voluntad de Dios siempre va a estar a tu lado y siempre va a estar Dios de tu lado. Agradecemos en esta noche a toda la teleaudiencia que se ha dado cita en este momento,
Agradecemos a nuestro pastor también, a todos los que forman parte de este equipo también, de la Parada 205. Damos por concluido este capítulo. Creo que han quedado claras muchas cosas sobre lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hemos hablado de muchos temas muy interesantes y yo creo que este tema es mucho más extenso, que faltaría tiempo para ahondar, para analizarlo y para desmenuzarlo, ¿sí? Bueno, nos despedimos, somos Parada 205, mis compañeras. Amén, gloria a Dios. Como decía aquí Braulio, pues bueno, entendemos que la voluntad de Dios, como dice su palabra, es agradable y perfecta. Amén. Y que nunca olvidemos de cada día santificarnos. Amén. Ha sido un enorme gozo, placer estar aquí con ustedes y les invitamos a que cada domingo se conecte a las 8 de la noche a través de YouTube. Amén. Amén. Así es. También nos pueden seguir a nuestra página en Facebook como Ministerio Apostólico Restauración. También nos pueden seguir en YouTube como MAP Restauración. Pone ahí, pastor, para despedirnos, unas palabras. Bueno, gracias Braulio, gracias a todo el staff de este hermoso programa. Gracias por la invitación y gracias también por Esta es su casa, pastor. Compartir estos minutos pues, ¿no? con los hermanos que nos ven o los amigos que nos ven por las redes sociales, ¿verdad? No predicamos una religión, hablamos de Cristo Jesús resucitado. No pertenecemos a ninguna religión. Somos el Ministerio Apostólico, Profético, Restauración. Por la gracia de Dios, pues existe este ministerio en este pequeño pedacito de nuestro país o de este planeta, para hacerle llegar las buenas nuevas de salvación a todo el que entiende nuestro lenguaje, porque todavía no tenemos interpretadores de lenguas acá, ¿no? Que nos interpreten para poder llegar a otros países. Muy pronto. Muy pronto. Pero, entonces, gracias Braulio, gracias a todos ustedes, gracias Karina, María, gracias también Alex, por él es el que está detrás de la cámara, y gracias a este público hermoso, gracias Jorge también por estar acá, pues, por apoyar, por estar respaldándonos en esta hermosa noche. Proyecto, sí. Dios les bendiga. Somos Parada 205, nos vemos.